Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Hechos capítulo 2, leemos el versículo 37 en adelante. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos bendiga hoy a través de la palabra. Esto que vemos acá, que la iglesia lo ha idealizado, que la iglesia lo ve como su meta, es algo que Dios siempre ha querido que sea la vida de su iglesia en todas las generaciones. Posiblemente ha habido siempre iglesias que han vivido esta realidad, pero no todos los cristianos. Sería una minoría que han vivido así, pero es el deseo de Dios. Y si la iglesia hubiera vivido siempre sometida al Espíritu Santo, hubiera tenido esta dicha. Este es el propósito de Dios con la iglesia. Diga conmigo: este es el propósito de Dios con la iglesia. Dios no quiere ver a su iglesia en derrota. Dios no quiere ver al diablo haciendo estragos en la iglesia. Es totalmente ajeno al propósito de Dios que el diablo tenga autoridad sobre la iglesia, que el diablo dirija, que el diablo moleste, que el diablo interrumpa, que el diablo obstaculice. Yo veo acá una iglesia saludable. Esta fue la iglesia primera, la iglesia que salió, que brotó, diríamos, de la resurrección de Jesús. Algo que yo puedo comparar, y me lo ha traído a veces el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que las primeras 10 generaciones, desde Set hasta Noé, las 10 primeras generaciones fueron generaciones, o sea, fueron longevas, o sea, vivieron muchos años, increíblemente, eran cientos de años. El último, Noé vivió más de 900 años. Eran 500, 600, 700, 800, 900 años. Y la pregunta es, después del diluvio se nota que bajaron a 500, después 400, 300, hasta que se quedó en 100 y más en tiempo de Abraham. Y hoy 80 y con artritis. Es el promedio de la vida. ¿Por qué las primeras 10 generaciones vivieron tantos años?
La única explicación era que el hombre había comido del árbol de la vida. El hombre había salido de la mano de su creador y todavía tenía la vitalidad de la creación. Pero a medida que el pecado fue haciendo estrago y a medida que pasaron los años, iba haciendo más corta la vida del hombre, hasta que llegó a un promedio como ahora. Así pasó con la primera iglesia. La primera iglesia comenzó como aquellas 10 generaciones. Una iglesia llena de vida, de vigor, de energía. La operación que levantó a Cristo entre los muertos obraba en la iglesia. Y se veía esa vitalidad del Espíritu Santo. Y ustedes ven el resultado. Era una iglesia triunfante, gloriosa, como un ejército en orden, como es el deseo del corazón de Dios. El deseo del Señor y de Cristo era que esa iglesia perseverara y fuera la misma hasta el día de la venida del Señor. Pero tristemente, por un montón de causas que no vienen al caso a analizar, la iglesia fue desviándose, fue apartándose, hasta que ha llegado hoy el momento donde la iglesia, para hacer crecer, para ganar adeptos, para hacer prosélitos, para añadir personas, la iglesia se ha valido de un montón de cosas, de métodos para hacer crecer. Y se confía que haciendo ciertas cosas, la iglesia crece. En otras palabras, como no tenemos el poder que debiéramos de tener por no vivir la vida en el Espíritu, tenemos que simular que tenemos poder haciendo crecer a la iglesia de muchas maneras, con métodos artificiales. Pero yo quisiera que ustedes vieran algo que ustedes todos conocen, pero que vamos a estudiar algunas cosas de una iglesia saludable. Miren ustedes acá. Voy a comenzar con el versículo el 41, para no leer cómo ellos se convirtieron ahí con la predicación apostólica de Pedro. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta fue la primera cosecha de la iglesia, 3,000 personas que se añadieron por una predicación, diríamos la primera predicación. Yo no creo que se predicó antes, después de Cristo. Fue la primera predicación apostólica. Estaba tan ungida, tan saturada del poder de Dios, que esa palabra fue tan poderosa que los corazones fueron compungidos. Y fueron ellos que pidieron salvación. Fueron ellos que preguntaron qué tenemos que hacer para ser salvos. Ellos. Qué hermoso cuando hay poder. Cuando hay poder no hay que forzar. Miren ahora. Cuando Dios quiere salvar no hay que hacer nada. La gente viene. Eso es lo hermoso. Que la salvación es un resultado de la obra de Dios en nosotros. Qué hermoso es ver la iglesia crecer. Qué hermoso es ver a Dios obrar en la iglesia. Qué maravilla verlo todos los días. Hermanos, si andáramos en el Espíritu, Dios no existieran los milagros. Porque un milagro, como lo dice la palabra, milagro, es una cosa que ocurre en ocasiones. De hecho, cuando ocurre algo poderoso así, que no ocurre con frecuencia, decimos, un milagro, eso fue un milagro. Y un milagro es algo extraño que ocurre a veces. ¿No es así? ¿No lo creen? Un milagro es algo que cuando ocurre nos sorprende. Nos llenamos de estupor, nos maravillamos. Son cosas que como no ocurren con frecuencia nos asombran. Pero una iglesia que vive saludable, que vive en conexión con Cristo, que vive para Dios, que vive la vida del Espíritu, que vive la ley de vida en Cristo Jesús, esa iglesia no vive en milagros. Esa iglesia vive en presencia. Y traten de entender, estoy usando la palabra milagros como se usa, como algo que ocurre a veces, algo que cuando ocurre nos sorprende.
Cuando usted anda en el Espíritu, usted ve a Dios constantemente. Yo testifico que es así. Es constantemente que se ve a Dios. Ya usted no se sorprende. Ya usted le dice, Señor, yo sabía. Ya usted cuando va a orar, hace como Jesús frente a la tumba de Lázaro. Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer ahora. Estoy orando, no por mí, sino por causa de estos incrédulos, para que crean que tú me enviaste. Lázaro, te ordeno, ven fuera. Y ahí salió Lázaro. Y lo desataron como la Mujer Maravilla, que tuvo que hacer así. Ustedes saben que los judíos, cuando enterraban a las personas, la envolvían con ropa, con paños. Y Jesús dijo, desatátelo y dejátelo ir. Y entonces le tomaron la cinta, el nudo, y dijeron, Lázaro, da la vuelta a la izquierda. Una sola palabra, nada más. Señor, te doy gracias. Yo sé que tú siempre me oyes. Solamente oro por causa de estos para que crean que tú me enviaste. Sencillo. Eso no es nada extraño, mis hermanos. Yo lo he comprobado viviendo en el Espíritu, que Dios está constantemente. Se cumplen las cosas. Usted lo ve, todo es preciso, todo es exacto. Es maravilloso ver a Dios. Si no nos perdiéramos en los afanes de esta vida, en los engaños de la riqueza y en tantas cosas que nos abruman, nos cansan, nos fatigan, nos turban, viviéramos esta maravilla de ver a Dios, nuestra fe creciera, Dios fuera glorificado, el Señor no fuera frustrado, no se chasqueara el Señor como en Capernaum, que el Señor, a Jesús le dijeron, en tu ciudad no hace milagros, tantos milagros que existen en tal lugar y en tal lugar, en tal lugar. Y aquí no, se puesta en incredulidad. Aquí dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Diga conmigo, la iglesia predicaba y Dios añadía. La iglesia predicaba y Dios añadía. La iglesia no añade, la iglesia predica. Amén. ¿Quién añade? ¿Quién añade? ¿Quién predica? La iglesia. Ahora no, ahora predican y añaden. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La gente no solamente aceptaba. Fíjense ustedes, la gente preguntaba, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? La gente se compungía de corazón. La palabra era como fuego. La palabra era un fuego que penetraba. Los pecadores no tenían alternativa. O se convertían o se convertían. No había alternativa cuando hay poder. Cuando la plenitud de la gloria del Espíritu está en la predicación del Evangelio, los hombres son confrontados con la verdad de Dios y no tienen alternativa sino que decir, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No hay que estar tratando de persuadirlos con tantas cosas que hacemos para que la gente se convierta. En la misma palabra está el poder. Amén. Amén. Pero hay una iglesia que está, estos salieron de una casa llena. ¿De dónde salieron estos? De una casa llena. La casa se llenó de gloria, la casa se llenó con el Espíritu, la casa tembló. La casa fue llena de la complacencia de Dios, porque Cristo complació al Padre, el Padre complacido, oyendo la primera oración que Cristo hizo cuando llegó al cielo, fue: Padre, la promesa del Espíritu. No pidió otra cosa, envía el Espíritu en el lugar mío. Y estaban todos reunidos siguiendo la instrucción del Señor. Y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo.
Salieron con esa llenura a predicar la palabra. No tuvieron que ir lejos. La gente comenzó a venir. ¿Cuántos saben que cuando la casa se llena la gente viene? Cuando la casa está vacía hay que ir. Y no porque sea malo ir, porque Dios nos mandó. Pero estamos hablando aquí de un ideal. Cuando Jesús predicaba, Él iba a las aldeas a predicar. Pero la Biblia dice que la gente venía, las multitudes venían. Hasta una vez que dijo Jesús, venid, reposemos un poco. Y se escondió de la gente. Y dice la palabra, cuando llegaron al otro lado, tremendo retiro. La gente los estaba esperando allá. Y fue el día más largo de la vida de Cristo. Porque la gente no lo dejaba. Hermanos, cuando hay poder de Dios, se nace en los hombres la sed de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Una casa que esté llena del Espíritu Santo. Gente que salgan con labios tocados, con el fuego de Dios en el corazón, con la llama arriba en la cabeza y con el corazón ardiendo, con celo ardoroso para predicar la palabra. Esta iglesia era saludable. Era como las 10 primeras generaciones que fueron longevas, que tenían todavía la vida del fruto del árbol de la vida. Todavía mantenían parte de la sustancia del Edén. Estos tenían la gloria del Pentecostés. Por eso cuando predicaron la gente venía. Y qué poderosa predicación. Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y la promesa para vosotros. Arrepiéntanse y van a ser llenos del Espíritu. Y después que el Señor añadía, esta gente que se añadieron constituían la iglesia. ¿Qué constituían los 3,000? La iglesia. La palabra eclesia, la palabra iglesia, es fuera, eclesia del verbo kaleo, que significa el llamar. Significa que ustedes fueron llamados de afuera a estar adentro. Y ahora están adentro, porque fueron llamados, son iglesia de Cristo. Amén. Amén. Y los que vinieron aquí a reconciliarse con el Señor también se convierten en iglesia. No solamente se convirtieron compungidos, no solamente fueron llenos del Espíritu Santo cuando entraron a la iglesia, sino que perseveraban. Digan, tenían vida espiritual. Eso no era una ráfaga de emoción, como sucede a veces, que la gente se emociona en un sermón o en una administración y lloran. Yo sé que el efecto de la palabra hace llorar, pero aquí no era efecto de la palabra, nada más. Aquí era obra del Espíritu Santo formando y llamando a la iglesia de Cristo. Por eso perseveraban en la fe. Quiere decir que la obra del Espíritu Santo en el package plan, en la impartición, no solamente estaba la unción para convertirse, sino el poder para perseverar. Y eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que crea y que persevere. Porque eso se llama salud espiritual. Cuando una iglesia persevera, significa que tiene poder de Dios. Significa que tiene impartición de Dios. Significa que no es como la semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves del cielo y se la comieron. No es como aquella que cayó en la peña y no creció porque no tenía raíz. No era como aquella que se ahogó entre las espigas. No, es aquella que cae en buena tierra y da fruto al 100 por 1. Son aquellos que reciben la palabra con gozo y la entienden y dan fruto y perseveran para vida eterna. Amén. No estoy hablando como el que se emociona o como el entusiasta que quiere levantar los ánimos, sino con la promesa de un Dios que no puede mentir.
que quiere darnos una iglesia saludable con la llenura del Espíritu Santo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No solamente perseveraban, digan conmigo, se integraban. ¿Por qué digo yo que se integraban? Porque entraban en la comunión con los santos. Aquí la palabra comunión es la palabra koinonía. Y fíjense, si ustedes pueden dividir en sílabas la palabra comunión, quítenle ustedes, miren ustedes, común. Quiten el on y miren que dice común. Más adelante dice, tenían todas las cosas en común. Común y unión. Común y unión. Tenían las cosas en común y estaban unidos. Había la palabra koinonía, que en griego es tener cosas en común. Fíjense, se convertían compungidos. Perseveraban, se integraban. Eso es un milagro del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que perseverar es un milagro? Muchos son llamados, pocos los escogidos. Jesús habló de 4 terrenos donde cae la semilla y solamente en uno de los 4 perseveraba. Es un milagro perseverar. En una iglesia saludable la gente persevera. En una iglesia saludable la gente se integra. Y tenemos que orar a Dios, mis hermanos, para que nos dé esa visitación, para que nos dé esa bendición, para que nos dé esa unción. Queremos ser una iglesia saludable, donde se predica la palabra y Dios añade, donde se predica la palabra y la gente se convierte, donde se predica la palabra y la gente persevera en la fe y la gente se integra a la familia de la fe. Hay que orar por ese tiempo. Son cosas muy difíciles. A veces la gente llega con entusiasmo a la iglesia. En 2 o 3 meses viene el diablo con una tentación, una turbación, y la gente se desorienta y se va. La mayoría, diríamos, la 3/4 parte, diríamos que si seguimos lo que Jesús enseñó de la parábola del sembrador, que eran 4 terrenos y 3 no dieron fruto y 1 dio fruto, entonces es un 25%. El 75% no persevera y un 25% persevera. Pero aquí los 3,000 perseveraban. ¡Aleluya! Y eso es lo que queremos. Todos los que se conviertan perseveran. Eso se llama un milagro. Esto es un récord. Pero sigue diciendo, perseveraban perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Digan, participaban. Wow. No solamente se integraban, participaban. ¿Por qué? Diga conmigo, porque tenían comunión. Y como tenían comunión, se reunían. ¿Qué pasaba? Se reunían. Y el partimiento de pan es la cena del Señor. Comían juntos la cena del Señor. ¿Y qué significa la cena del Señor? Comunión. Y en la oración, ¿qué es la oración? Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estoy yo. La oración es comunión. La cena del Señor es comunión. Había integración, había comunión. Porque era una iglesia saludable. Porque no era el fruto de un esfuerzo humano, de un método evangelístico, sino obra del Espíritu Santo. Sigan conmigo.
Y sobrevino temor a toda persona. No solamente había perseverancia, comunión, integración, sino también que sobrevino, ¿qué cosa? Temor a toda persona. Si hay algo que falta en la iglesia hoy es temor. Se ha perdido el temor. ¿Cuántos saben que el temor es un síntoma de una iglesia saludable? Qué interesante que las obras de Dios aumentan el temor. Aquí no hubo juicio, aquí hubo misericordia. ¿Qué hubo aquí? Misericordia. O sea, aquí lo que se manifestó fue el poder de Dios. Arrepentimiento, conversión, perseverancia, comunión, integración. Temor. Sin embargo, cuando pasa lo de Ananías y Zafira, que fue un juicio, el versículo que dice, y hubo temor en toda la iglesia. Una cosa, fíjense, que tanto un juicio de Dios como una obra de misericordia de Dios produce lo mismo, temor. Por eso yo cuando veo personas hablando que el lugar estaba lleno del Espíritu Santo, y lo que veo son gritos y gente que sin control, y yo no veo eso que produce la presencia. Hermanos, cuando todo el mundo vio a Dios, se tiró a los pies. Todo el mundo, Señor, aparte de mí, soy un hombre pecador. Hay temor. Cuando usted ve a Dios, usted ve la actividad divina en su obra en la tierra, usted teme. Porque obra de Dios, usted teme. Porque Dios está presente, usted teme. Porque Dios está obrando, usted teme. Porque Dios se está manifestando, usted teme. Sea juicio, o sea milagros, o sea señales, o sea lo que sea, está Dios. Temor. Quiere derramar temor en nosotros. Porque el temor es un síntoma que habla de salud espiritual, de que el corazón no se ha endurecido, que el corazón está sensible a la voz de Dios. Ustedes saben, cuando el corazón se endurece, Dios puede estar haciendo milagros, señales, maravillas, como juzgando, y a usted no le importa nada, no es nada para usted, porque está endurecido. Pero cuando esta iglesia no estaba endurecida, porque todavía no había conocido el endurecimiento, estaba tierna. Estaba muy tierna. No conocía la malicia de esa condición de endurecimiento. Estaba saludable. Por eso todo lo de Dios le impresionaba y le causaba temor reverente. Ora, amanecer de la esperanza, para que eso sea siempre una realidad en tu vida. Temor de Jehová. Amén. Si ustedes quieren llamar a ese Señor, a este mensaje, los síntomas de una iglesia saludable o las señales de una iglesia saludable, ustedes pueden ver ahí una iglesia que Dios añade, una iglesia que persevera, una iglesia que tiene comunión, una iglesia que se integra, una iglesia donde hay temor de Jehová. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Digan señales y maravillas, diga poder. Diga conmigo, porque Dios se siente cómodo. Amén. Gloria a Dios. Dios se llenó de gozo al ver las vidas viniendo. ¿Y qué hizo? Manifestó su gozo. Salvó vidas. Porque cuando Dios está contento, Él se manifiesta. Dice Dios, me han preparado el camino, me siento feliz. Hay temor, hay comunión, hay perseverancia. Se aprecia lo mío, se valora lo mío. No hay desorientación, hay luz. Fácil, me sigo manifestando. Hago milagros, hago señales, hago prodigios. Amén. Y aunque sea algo común que Dios esté manifestando, lo recibo con estimación. Lo valorizo, lo aprecio, como si fuera el único milagro en mi vida. Porque es misericordia de Dios.
que nos tome en cuenta para hacer señales, para manifestarse. He ahí el tabernáculo de Dios con los hombres. Donde hay temor de Dios, siempre va a haber milagros de Dios, porque Dios se siente cómodo. El temor es respeto a Dios. El temor es sensibilidad espiritual. En el temor de Dios hay deseo de apartarnos del mal y amar el bien. No hay liviandad. No se toma la cosa de Dios como si fuera algo común. Fíjense que todas las cosas eran común, pero el temor de Dios no lo veían como común. O sea, no lo tenían como algo que ocurre. No. Eso siempre está, eso siempre se valoraba. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban? Había unidad. ¿Qué habían? Unidad. Y tenían en común todas las cosas. Diga, había altruismo, no egoísmo, había amor. Cuando estamos juntos en el espíritu, también nuestras cosas están juntas. Hay quienes se juntan, pero no traen lo suyo para juntarlos. Me junto yo, pero lo mío lo dejo en casa. Pero cuando una iglesia saludable es aquella que todo lo comparte. Compartir es una señal de vida espiritual. Porque todo lo que todo lo que Cristo da, lo bendice, lo parte y lo reparte. ¿Qué hizo con el pan? Lo partió, lo dio a sus discípulos y los discípulos a la gente después que lo partió. ¿Qué hizo con los panes? Bendijo los panes, se los dio a la gente y se multiplicaron los panes. Todo lo de Dios es para compartirlo. Eso es una salud espiritual. Si de gracia recibisteis, ¿qué? Da de gracia. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso no era obligado, nadie lo impuso. Nadie lo impuso. Qué interesante. Cuando vieron a Pedro predicando, dijeron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y después que fueron salvados, dijeron, he aquí lo mío, yo lo entrego. Entregaron el corazón a Dios voluntariamente y los bienes a sus hermanos voluntariamente, para vivir como una familia. Amén. Cuando retenemos lo nuestro, no solamente propiedades y dinero, sino los dones de Dios, las bendiciones de Dios, es porque no hay salud espiritual. Dice el versículo 16, y perseveraban como unánimes. Había unanimidad en el espíritu. ¿Saben ustedes? Unanimidad. ¿Saben que ustedes? Un ánimo. Unanimidad es tener un ánimo. O sea, un aliento. Es como dice, una sola alma. En algunas versiones creo que dicen, y eran de una sola alma. No sé, en alguna versión eran de una sola alma. Unánimes. La idea es un mismo aliento. O sea, tenían una misma respiración. Eran tan uno solo en el cuerpo que tenían el mismo aliento. Respire. El mismo aliento. Eso es salud espiritual. Unanimidad de espíritu. Solo Dios hace eso. Unanimidad de espíritu. Seguimos. Miren otra vez la palabra perseverancia. Perseveraban en la doctrina,
pero perseverando unánimes cada día en el templo. Digan, en el templo. Adoraban. Partiendo el pan en las casas. Posiblemente aquí no está hablando del pan, porque al principio habla de partimiento del pan. Posiblemente en lo primero era la cena del Señor. Esto puede ser la cena del Señor, pero pues también puede ser que comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, dice en otra parte. Amén. Comían juntos. Ahí que lo dice, amén. Yo pensaba que en el capítulo 4, perseverando unánimes cada día en el templo, dice en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y qué, y sencillez de corazón. ¿Comían cómo? Juntos. Comían juntos. Miren, las cosas eran común. El ánimo, el alma era una sola. Y comían juntos. Una iglesia que anhela estar junta es saludable. ¿Qué sucede cuando anunciamos una coinonía? Que vamos a estar juntos, a partir del pan juntos. Ahora no está hablando de algo espiritual, sino comer juntos. ¿Qué usted hace? ¿Lo ve como una carga, una responsabilidad? ¿O lo ve como una oportunidad para estar unánimes, para juntar nuestro espíritu como familia de Dios? Mis hermanos, cuando yo estoy con un inconverso, a veces voy en el avión y se sienta alguien ahí y comienza a hablarme, y 2 o 3 palabras, ya no hay más que decir. Y yo soy sanguíneo, que hablo hasta por los codos. O sea, a mí no me faltan las palabras. Sin embargo, 3 palabras y ya uno no encuentra qué decir. Ahora, con alguien que uno tiene unanimidad de espíritu. Santo. Miren, yo me iría de vacaciones 2 semanas con una persona que yo tengo afinidad en el reino de Dios. Miren, sin ir a la playa, ni a la piscina, ni a ver nada. La paso bien, hablando de Dios. Y temas. Bueno, gloria a Dios. Como cuando uno está enamorado, ¿no? Con la novia, que hay tantos temas. Unanimidad en el espíritu. Cuando nace el deseo de estar con los hermanos, aún para comer juntos, es salud espiritual. Si usted es espiritual, usted va a procurar eso, porque eso es salud espiritual. Es una señal de vida espiritual. Wow, cuántas cosas aquí maravillosas, cuántos principios aquí, mis hermanos. Pero miren que con alegría y con sencillez de corazón. Esto no se parece a los ágapes, las fiestas que había en Corinto. Dice Pablo que los ricos traían tremendas comidas y platos, y allí todo era pomposo, y los ricos mostraban la exuberancia, la abundancia, y los pobres venían allí con su mangú y con su... Y venían con sus arepas y con su y con sus taquitos. No estoy diciendo que esa comida sea mala, pero se quiere con poco dinero, que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ellos venían con opulencia. Pero dice Pablo que iban a competir y a humillar a los hermanos. Pero aquí era con alegría y sencillez de corazón. La sencillez revela humildad. La humildad revela el Espíritu de Cristo. Cuando hay sencillez, no hay orgullo, no hay crítica, no hay murmuración. Cuando usted tiene que ser impresionado con algo pomposo, complicado,
es porque su corazón es sencillo. Es que es sencillo. Con cualquier cosa es feliz. Esta es una iglesia saludable. Qué maravilla. Y fíjense, lo hizo Dios. No hubo que producirlo. El único árbol que hay que poner los frutos es el arbolito de Navidad. Hay muchos cristianos que son como los árboles de Navidad, que pujan para dar un fruto. Pero cuando algo es del Espíritu no hay que pujarlo. Dios puja por usted y el fruto aparece. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios está presente en nuestra vida, vivir a Dios es un resultado. Cuando Dios está obrando en nuestra vida, vivir a Dios es un resultado. Es un fruto. Y escuchen, miren lo último que dice aquí. Échele mano a esto. Alabando a Dios. Eso no podía faltar. ¿Cómo termina acá? Alabando a Dios. Una iglesia saludable, ¿qué? Alaba a Dios. Qué lindo está esto. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Le daba el favor del pueblo. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Cuando estamos llenos de gracia, la gente nos ve así. Y Dios nos da el favor del pueblo. Qué lindo es cuando Dios nos da el favor de la gente. Usted no tiene que hacer nada. Usted cae en gracia. Usted dice, ¿qué es lo que yo he hecho para que me traten tan bien si yo no he hecho nada? Hasta sucia tengo la cara. Las arrugas no me faltan. El pelo se me está cayendo. Y en vez de crecer y estar erguido, estoy descreciendo. Sin embargo, la gente, tengo el favor de la gente. Qué lindo es cuando la gracia de Dios hace que tengamos el favor de la gente. Una iglesia saludable tiene el favor de la gente. Una iglesia hermosa, radiante. La gente veía a Jesús en esa iglesia. Y Jesús está lleno de gracia. Dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y el que toma gracia de Jesús es gracioso. Mire cómo se ríen. Aleluya. Amén. Y mire cómo termina. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, every day. Every day. Dios sumaba every day, cada día, a los que habían de ser salvos. Hermanos, cada día. Cada día. Si la iglesia hubiera seguido en ese ritmo cada día, en 20 siglos, ¿cuántos cristianos hubiera? Ay, Señor, estuviéramos predicándole a los ángeles porque ya no hubiera gente que salvar aquí en la tierra. ¿Qué te pasó, iglesia? ¿Por qué perdiste eso? Diga conmigo, yo no sé cómo lo perdí, pero creo que Dios me lo va a dar. Aleluya. Amén. 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 Créalo.
Eso no es un ideal de Juan Radamés Fernández, ni una aspiración del Amanecer de la Esperanza. Es un propósito del Padre darle eso a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Añadía cada día a los que han de ser salvos. Santo, cuán larga es la lista. Santo. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dios añadía. La iglesia perseveraba. La iglesia tenía comunión. La iglesia tenía participación. La iglesia tenía integración. La iglesia tenía temor de Jehová. Jehová hacía maravillas. La iglesia estaba junta. La iglesia estaba unánime. La iglesia lo compartía todo. La iglesia comía junta, con alegría y sencillez de corazón. La iglesia alababa a Dios. Dios le daba favor con todo el pueblo. Y Dios seguía añadiendo a los que han de ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ustedes se dan cuenta acá que Dios hace, la iglesia administra bien y Dios sigue añadiendo. Dios siempre recorrerá el camino que está preparado para Él. Dios siempre se manifestará en una iglesia que está dispuesta para Él. Escucha, iglesia. Una vez Jehová te dijo esto, te lo voy a repetir. Una mujer que tiene en salud su sistema de reproducción, o sea, su sistema, sus ovarios, sistema de reproducción, y tiene intimidad con su esposo, tarde o temprano va a parir. No se tiene que preocupar. Una iglesia saludable que tiene intimidad con una iglesia saludable que tiene intimidad con Cristo, tarde o temprano Dios añadirá a los que han de ser salvos. En otras palabras, el trabajo de la iglesia no es pujar para parir, ni esforzarse para parir, ni usar métodos artificiales para parir. El trabajo de la iglesia es cuidar su cuerpo, ser saludable y tener intimidad con Cristo. Y tarde o temprano va a tener hijos que van a ser el producto de esa relación. Dios añadirá a los que han de ser salvos. Y en vez de la iglesia estar perdiendo tanta energía para tratar de parir, debería dedicar la energía a cuidar a cuidarse para ser saludable y a tener relación con Cristo. Y el resultado será este: Dios añadirá cada día a los que han de ser salvos. Den un aplauso al Señor. Cuando Dios nos lo permita, vamos a seguir estudiando porque de una iglesia saludable, porque no terminamos hoy. Amén. Levántese en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que desear ser saludables para Dios. Amén. Qué lindo cuando usted va al médico y dice: mira, todo está bien. Tu presión arterial está bien, tu colesterol, tu sistema nervioso, todo. Hay síntomas de salud en tu cuerpo. Eso es lo que Cristo quiere de la iglesia. Aleluya. Oremos a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Gracias. Queremos ser una iglesia saludable. Una iglesia con esos signos vitales, Señor. Perseverancia, comunión, integración, Dios mío, unanimidad, compartimiento. Dios mío, deseo de estar juntos y unánimes, alabándote siempre, teniendo favor con todo el pueblo.
Queremos ser esa iglesia. Por favor, imparte esa bendición. Haz que lo deseemos todos, cada miembro deseándolo, para que todo el cuerpo lo tenga. Es tu deseo, Dios. Es tu deseo, Señor. Y tu deseo se cumple. Tu voluntad se cumple. Cúmplela, Dios. No solamente oramos por nosotros, oramos por tu iglesia en cada nación, tribu, lengua y pueblo. Tu iglesia universal, tu iglesia mundial, tu iglesia en todas las naciones. Dios mío, danos eso en este siglo. Danos eso en esta generación. Danos más, porque la gloria postrera será más que la primera. Danos más. Padre, deseamos eso. Derrama tu temor entre nosotros. Que no sea simplemente una ilusión, una utopía, algo inaccesible, un sueño, una fantasía espiritual. No, una realidad. Porque el Espíritu es una realidad en nosotros. Ayúdanos a andar en pos de ese ideal. Padre, guárdanos en tu amor. Llévanos bien a nuestros hogares. Gracias por estas vidas que se han convertido. Cuídalas, oh Dios. Venga tu reino sobre nosotros. Padre, yo bendigo a tu pueblo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la compañía del Espíritu vaya contigo a tu casa. Jehová te cuide a ti y a los tuyos de malas noticias. Jehová te lleve de gloria en gloria. Jehová te afirme y te confirme y te establezca, te perfeccione. Jehová te haga un árbol, te haga como un olivo plantado en su casa y te dé fruto que agrade su nombre, que agrade a su persona y traiga gloria a su nombre. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre mí. Señor, glorifica tu nombre en la vida de tu pueblo. Gracias porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.